para mí es un placer, como estábamos diciendo, el día de ayer, doctor Alexander, doctor Morgan, doctora Diel, y bueno, hasta donde me da para ver, perdón, saludarlos a todos, pero tengo el foco aquí en la cara. Pero bueno, lo más importante es que tenemos pues nuestra nueva modalidad, nuestra nueva normalidad. Y bueno, es un placer darles la bienvenida el día de hoy en esta nueva presencia híbrido presencial y agradecer al doctor Barrios que tan gentilmente se ha conectado desde hace poco más de media hora con nosotros para estar en tiempo. ¿Y qué les puedo decir yo del doctor Carlos Barrios? Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, y aquellos que no lo conozcan, puedo compartirles que ha sido un mentor para la mayoría o algunos de nosotros que ya estamos más grandes. El doctor ha impulsado la oncología a nivel Latinoamérica. No ha dejado un proyecto que inició hace mucho tiempo que se llama el Latin American Oncology Group, mejor conocido como la COP, de la cual soy miembro y bueno, me ha tocado vivir paso a paso el esfuerzo del doctor Carlos Barrios para poder desarrollar investigación no pagada, por así decirlo, como él dijo en una de sus conferencias académicas, lo que académico quiere decir, para Latinoamérica hay que tratar de contestar las preguntas que pueden finalmente crear conocimiento en nuestra población en particular, que tiene sus características en Latinoamérica muy especiales y diferentes al resto del mundo. Doctor Barrios, que no le quito más tiempo, bienvenido, y es un honor y un placer estar aquí compartiendo este modelo híbrido presencial con usted. Adelante, por favor. Vamos a empezar con qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Estos son datos de vida real, de lo que le sucede realmente a las pacientes. Argumentativamente esto es probablemente lo más importante. Hacemos investigación clínica para tener un impacto en la población en general. Y esto es el impacto que tenemos en la población en general. Estos son datos de Francia, ¿no? Más de 22.000 pacientes, como ustedes pueden ver. Importante colocar, esto es antes de la introducción de los inhibidores de CDK4, CDK6. Son datos que van hasta 2016, ¿no? Y muestran la sobrevida mediana de pacientes con cáncer de mama de acuerdo a siendo triple negativas en azul, receptor hormonal positiva en rojo y receptor HER2 positivo en verde. Y estos son los resultados que tenemos hoy en día de forma práctica. Vean los resultados pésimos que tenemos en relación a la enfermedad triple negativa, que muestran, consistente con datos de otros lugares, una sobrevida mediana de alrededor de los 14, 15 meses, algo que se reproduce en Estados Unidos. Los datos en Brasil son exactamente iguales, ¿no? Recording in progress. Vean que la información en la enfermedad HER2 positiva es alrededor de los 50 meses. Un número absolutamente que nos tranquiliza y que refleja probablemente los resultados positivos que tenemos en la investigación clínica con los datos de Cleopatra, por ejemplo, con 58 meses de sobrevida en ese estudio, que se refleja en la población en general con un aumento importante en la sobrevida de este grupo de pacientes. Y vean, en la enfermedad receptor hormonal positiva, tenemos 43 meses, un número que es absolutamente estable, reproducible, consistente. Este es el resultado que tenemos en este tipo de pacientes a lo largo de los últimos 20, 30 años, sino con los tratamientos hormonales que tenemos disponibles. Entonces, de este lugar es de donde salimos y de aquí es donde probablemente la revolución venga a ser reconocida. ¿Y cuál es esta revolución? ¿Dónde está la base biológica de esta revolución? Y aquí tenemos una representación gráfica de estímulos mitogénicos, cosas que hacen que una célula duplique o active su sistema de duplicación. Y vemos varios factores de crecimiento y una serie de vías de señalización celular que llevan al núcleo con la activación de factores de transcripción que generan determinadas proteínas que tienen una fusión mitogénica. Y aquí, por ejemplo, ciclina D como una de las más importantes, o quizá la más importante de todas para empezar el proceso mitogénico. Y el punto fundamental para esta presentación
es reconocer que la sobrevida del grupo de pacientes receptor hormonal positiva permanece en las últimas décadas, ¿no?, alrededor de los 40 a 43 meses, con los tratamientos que tenemos disponibles, tamoxifeno, inhibidores de aromatasa y fulvestranto, que es esencialmente la base de lo que hacemos con la mayor parte de las pacientes. Esta es la base de la revolución que estamos, la base biológica de la revolución que estamos viviendo en este momento, y esencialmente lo que estaba discutiendo antes. Hay toda una serie de estímulos mitogénicos, ¿no?, que llevan a la activación de factores de transcripción, y estos factores de transcripción son responsables por la generación de proteínas que hacen con que la célula tenga condiciones de duplicación. Y entre estas proteínas, una de las más importantes es la ciclina D, y la ciclina D básicamente lo que hace es activa estas quinasas, en este caso CDK4 y CDK6, ¿no? Y esta activación de esta quinasa CDK4, CDK6 lleva a la fosforilación de la proteína RB, y la proteína RB de esta forma, una vez fosforilada, ¿no?, libera factores de transcripción muy específicos de la familia E2F, ¿no?, que son responsables por la transcripción de proteínas que tienen un efecto directo en el ciclo celular y específicamente activan, ¿no?, y generan en la célula proteínas que sean necesarias para la síntesis de DNA, por ejemplo, y la célula puede salir de la fase G1 y entra en la fase sintética, la fase S, donde el DNA es sintetizado. Básicamente, este es el proceso mitogénico, ¿no? Así hacemos que una célula se duplique. Este es un proceso absolutamente conservado, ¿no?, extremadamente controlado, ¿no?, y que en cáncer en general lo tratábamos de interferir con este proceso hace mucho tiempo, y lamentablemente todas las drogas que hasta este momento se habían generado en este sentido, ¿no?, eran muy tóxicas, ¿no?, y no llevaban a un resultado clínico, ¿no?, que pudiera llevarlas a una práctica un poquito más extensa para pacientes de una forma general. Con la introducción de estos tres agentes, ¿no?, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, aquí ustedes ven los mapas de quinoma de estas drogas, ¿no?, y el nivel de inhibición de diferentes quinasas, como ustedes pueden ver. Estas drogas han revolucionado, ¿no?, el ambiente en cáncer de mama receptor hormonal positivo metastásico, ¿no? Vean las fechas de aprobación. Y el primer concepto que me gustaría preguntarles a ustedes es si ustedes ven diferencias en estos agentes. Y esta es una de las preguntas clínicas más importantes que vamos a discutir de aquí en más. Y ustedes ven claramente, mirando simplemente a las enzimas, a las quinasas que son inhibidas, vemos que probablemente ribociclib y palbociclib son más parecidos entre sí que abemaciclib. Abemaciclib tiene un perfil de inhibición de quinasas que es distinto. Todavía no sabemos si este perfil tiene un impacto clínico o no, pero seguramente parece ser una medicación diferente de las dos primeras, ¿no?, o por lo menos tener algunos efectos que puedan ser distintos. Y esta es una pregunta que se puede hacer del punto de vista clínico y del punto de vista preclínico. Lo primero que voy a hacer es revisar muy rápidamente con ustedes algunas evidencias preclínicas que nos hablan de posibles diferencias entre estos tres agentes, y tal vez, ¿no?, y solo con un tal vez lo dejo esto, que estas alteraciones puedan tener algún impacto clínico, como vamos a ver más al final de la presentación. El primer aspecto que me gustaría, ¿no?, compartir con ustedes es que hay una inhibición diferencial entre CDK4 entre los diferentes agentes. Y el concepto que quiero mostrar en esta experiencia con abemaciclib y palbociclib es que inhibiendo CDK4, el abemaciclib es 14 veces más potente que palbociclib, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente claro en todos los estudios que se han hecho
preclínicos, ¿no? Existe una diferencia en términos de la capacidad, de la potencia de la inhibición de CDK4, ¿no? Cuando se compara abemaciclib y palbociclib, la diferencia también existe, aunque es un poco menor, en relación a ribociclib. ¿Por qué esto puede ser importante? Existen datos, si ustedes lo saben, ¿no? Que la inhibición de CDK6 tiene que ver específicamente con la neutropenia que estos agentes causan, ¿no? Y la inhibición potencial de CDK4 como más importante para abemaciclib, que también inhibe CDK6 en la misma intensidad, puede tener algún impacto clínico y tal vez esta pueda ser una información que nos ayude a entender por qué, ¿no? Abemaciclib trae menos consecuencias desde el punto de vista de neutropenia. También causa una neutropenia, pero en una frecuencia mucho menor que los otros dos agentes. Todavía más, del punto de vista preclínico, ¿no? Hay evidencias muy claras que en relación a celularidad, ¿no? En relación a la inducción de senescencia, y muy importante en este tipo de discusión, inducción de apoptosis, vean que cuando se compara ribo, palbo y abema, la intensidad en términos de inhibición de celularidad, de senescencia y de apoptosis parece ser mayor con abemaciclib que con los otros dos agentes, sugiriendo que puedan ser tal vez diferentes y que tal vez abemaciclib pueda ser un agente un poco más potente. Un tercer aspecto que me parece crítico en esta situación y que también me gustaría que ustedes pensaran del punto de vista clínico, si tiene o no algún tipo de impacto, es el hecho de que abemaciclib se administra de forma continuada. Y si estamos hablando de bloquear un sistema biológico que habla de proliferación, que es tan importante para la célula, ¿no? Inhibir este proceso de forma continuada me suena, por lo menos del punto de vista conceptual, algo mucho más importante de que interrumpirlo y hacer una inhibición del punto de vista intermitente. Esto puede tener ventajas de un lado o por el otro, pero intuitivamente, si quiero inhibir la proliferación de un tumor que está creciendo, probablemente una exposición continua sería ideal. Y en este sentido hay experiencias que sugieren, esta es una de ellas, ¿no? Que una vez que se administra abemaciclib y se interrumpe, ¿no? En líneas celulares esta administración, en apenas algunas horas, 24 a 36 horas, hay una recuperación rápida, ¿no? En pocas horas, del proceso proliferativo, ¿no? Lo que sugiere que tal vez una inhibición continuada pueda llevar a un efecto clínico mejor, distinto o superior. Desde el punto de vista práctico, este es un segundo aspecto que me gustaría compartir con ustedes. El otro aspecto del punto de vista preclínico o casi preclínico es el hecho de que hay evidencias claras que abemaciclib tiene eficacia del punto de vista de actividad como agente único. Aquí ustedes tienen un estudio de fase 1 que muestra abemaciclib con una tasa de respuesta alrededor de los 26 a 30%, con un beneficio clínico de alrededor de los 40%. Lo que es importante principalmente en un grupo de pacientes previamente tratados. Cuando vemos los mismos datos en relación a palbociclib, y esto se reproduce en relación a ribociclib, vean que las tasas de respuesta son alrededor de solamente 5% con palbociclib como agente único, con resultados muy pobres en este sentido, ¿no? Lo que sugiere que probablemente palbociclib funcione mejor, ¿no? Cuando asociado a endocrinoterapia, como la experiencia clínica nos dice. El otro aspecto importante que nos dice que estas drogas puedan ser distintas, ¿no? Es que abemaciclib tiene documentación preclínica muy importante. Gracias a Dios este tipo de problema no es tan clínicamente relevante en los pacientes con enfermedad receptor hormonal positiva, pero la exposición en el sistema nervioso central, la penetración en el sistema nervioso central parece ser eficaz y casi parecida con la exposición que tenemos en el suero en general, lo que sugiere también que pueda ser una medicación distinta en este tipo de situación.
Y último aspecto que me parece que desde el punto de vista preclínico, ¿no?, merece una mención particularmente hoy en que el tratamiento inmunológico está invadiendo prácticamente toda la oncología. Existen datos específicos que sugieren, como ustedes pueden ver, que la combinación de abemaciclib y checkpoint inhibitors, ¿no?, es absolutamente sinérgica y es algo que se está estudiando en algunos estudios clínicos, lo que sugiere, ¿no?, que podemos tener beneficios complementares a la utilización de este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preclínico, lo que quería decirles muy rápidamente, que sugieren estos datos, ¿no?, que las medicaciones Palbo, Ribo y Abema pueden no necesariamente ser exactamente iguales y son cosas que no son definitivas desde el punto de vista clínico. La clínica es lo que nos va a dar estos resultados de forma más clara, ¿no?, pero que eventualmente pueden estar en la base de la explicación de algunas diferencias que vamos a ver con los pacientes. Hablando esto, me parece lo que más importante me parece que tengo para hacer con ustedes hoy, ¿no?, es tratar de hacer algo que es difícil en la enfermedad receptor hormonal positiva, y que es tratar de identificar pacientes distintos, ¿no?, que vemos todos los días. Y esto es un diapositivo que lo adapté de algo que el doctor Antonio Lombard de España presenta con frecuencia, ¿no? Y los quiero colocar en su consultorio o en su clínica diaria, semanalmente. Entonces, ustedes están un lunes en la clínica y les llega una paciente que tiene enfermedad metastásica de nuevo, ¿no? Una paciente que se presenta con enfermedad metastásica inicial, receptor hormonal positiva. O una paciente que tiene un intervalo libre de enfermedad después de hacer el tratamiento inicial muy largo. Aquellas pacientes que tienen una recaída 15, 20 años después, ¿no? Estas pacientes generalmente tienen muy pocos síntomas o están asintomáticas y generalmente tienen solo enfermedad metastásica, tal vez alguna enfermedad ganglionar. Ninguna duda en la cabeza de todos nosotros vamos a considerar a esta paciente altamente sensible al tratamiento con hormonas. Entonces, enfermedad receptor hormonal positiva con estas características la vamos a clasificar a previo, ¿no?, como altamente sensibles. El martes les llega una otra paciente que tiene un intervalo libre de enfermedad muy prolongado, más de 12 meses después de terminar el tratamiento. No 10 años, no 15 años, no 20 años, pero alguien que progresa 6 años, 7 años después del diagnóstico. Terminó el tratamiento hormonal, ¿no?, adyuvante y 1, 2, 3 años después recae. Estas pacientes también son consideradas sensibles a hormonioterapia. Generalmente tienen predominantemente enfermedad de partes blandas y hueso, tienen síntomas muy leves en general y probablemente las vamos a considerar altamente sensibles también o muy probablemente sensibles a hormonoterapia, ¿no? El miércoles ustedes reciben otra paciente que tienen un intervalo de libre de enfermedad, pero corto, ¿no? Menos de 12 meses de terminado el tratamiento hormonal adyuvante. Termina el tratamiento hormonal adyuvante y 6 meses después la enfermedad recae. Esta es una paciente con enfermedad distinta de la enfermedad del lunes y de la enfermedad del martes, ¿no? Esta paciente tiene tal vez alguna enfermedad visceral, ya tiene algunos síntomas y la vamos a considerar moderadamente sensible. No se olviden que terminó el tratamiento adyuvante y en pocos meses la enfermedad recae. Ahora el jueves ustedes reciben una otra paciente, también receptor hormonal positiva como todas las anteriores, pero que progresa mientras está haciendo el tratamiento hormonal adyuvante. Y seguramente la vamos a tener que considerar diferente, porque esta paciente está progresando mientras está recibiendo el tratamiento hormonal, ¿no? Es una enfermedad que tiene ya más enfermedad metastásica. Esta paciente generalmente tiene síntomas, manifiesta síntomas, y la vamos a considerar moderadamente resistente al tratamiento. ¿Por qué? Porque está progresando mientras está recibiendo el tratamiento adyuvante. Entonces ya hay evidencias de alguna resistencia. Y finalmente el viernes
y generalmente estas cosas suceden los viernes, ¿no? Generalmente al final de la tarde, llega una paciente con enfermedad altamente progresiva, ¿no? Con síntomas, ¿no? Enfermedad metastásica importante con comprometimiento pulmonar o hepático, y esta paciente la vamos a considerar probablemente como resistente al tratamiento. Esto se aproxima a lo que podríamos definir como una crisis visceral. ¿Por qué le estoy presentando esto? Primero les estoy presentando esto porque no tengo un biomarcador biológico que me ayude a separar estas pacientes. Pero el concepto que quiero que ustedes guarden es que tenemos pacientes que son distintas. Y lamentablemente, en las últimas 20 o 30 años, hemos tratado a todas estas pacientes, con tal vez la excepción de la paciente del viernes, ¿no? A todas estas pacientes las tratamos exactamente con la misma estrategia. Pero tenemos que reconocer que hay enfermedad más indolente, hay enfermedad más agresiva, hay una serie de intensidades distintas en esta situación. Los márgenes de diferencias aquí, los momentos de diferenciar una de otra no son claros, ¿no? Pero esto tiene que tener un impacto en cómo elegimos nuestro tratamiento. Tal vez estas pacientes puedan ser tratadas con tratamiento endocrino solo, tal vez estas pacientes necesiten consideración de quimioterapia o combinaciones, y un montón de estas pacientes se podrían tratar con combinación de hormonioterapia y agentes CDK4 o CDK6 inhibitorios. El concepto importante de este tipo de introducción del punto de vista clínico es que la selección de pacientes es crítica y tiene un impacto en lo que hacemos en la práctica clínica. Entonces, aunque no tengamos datos del punto de vista biológico que nos ayuden a hacer estas diferencias, les sugiero que piensen en estas pacientes y que por lo menos sugieran, ¿no? Del punto de vista clínico, esta paciente la voy a tratar más así, esta paciente la voy a tratar más así, la voy a seguir de esta forma o no la voy a seguir de esta forma, porque clínicamente seguramente tenemos grupos de pacientes que son distintos. Volviendo a la cuestión absolutamente clínica de las diferencias de estas drogas, vean que la forma de administración en términos de dosis y el esquema es distinto. 3 semanas sí, 1 semana no para palbo y ribociclib y tratamiento continuado para abemaciclib. Y los resultados clínicos revolucionarios están aquí. Estos son los primeros resultados de pacientes tratados en primera línea. Noten que todas estas pacientes en todos estos 3 estudios son pacientes del lunes y del martes, ¿no? La mayor parte de estas pacientes tenían enfermedad que era altamente sensible a tratamiento hormonal. ¿Y qué resultados tenemos? Resultados absolutamente consistentes, casi reproducibles y superponibles, con aproximadamente una duplicación, lo que es revolucionario, del tratamiento endocrino que hacemos tradicionalmente. Estos son los resultados en términos de números. Vean hazard ratios absolutamente reproducibles, consistentes, ¿no? Con una duplicación del tiempo a la progresión de aproximadamente 2 años sin progresión de estas pacientes, lo que es un número absolutamente fantástico para nuestras pacientes. 2 años sin progresión en la primera línea de tratamiento en este tipo de situación. Pero estos beneficios no solo son o no se han visto necesariamente solo en PFS. Hay beneficios importantes de sobrevida global que se tienen que reconocer. El MONALEESA 3 en primera línea con ribociclib, el MONALEESA 7 en primera línea en pacientes premenopáusicas, en un MONARCH 2 con las posmenopáusicas en segunda línea, ¿no? Y el PALOMA 3 tiene algunas evidencias en análisis de subgrupo que sugieren beneficio en las pacientes menos pretratadas, lo que también sugiere que este beneficio en PFS, que es tan importante, se está empezando a reflejar con el acompañamiento más prolongado de estos pacientes en la sobrevida global, lo que es altamente positivo para todos nosotros. Y voy a concentrarme, ¿no? En el MONARCH 3, que es el estudio de primera línea, ¿no? En pacientes sensibles, como les mencioné, estos son los pacientes del lunes y del martes, ¿no? Que tienen más de 12 meses de disease-free interval después de terminar el tratamiento,
¿no? Y eventualmente estos pacientes fueron randomizados a abemaciclib y anastrozol versus, o letrozol, versus placebo, anastrozol y letrozol como tratamiento del grupo control. Hubo un beneficio muy importante, fíjense, más de 2 años de PFS versus 14 meses, aquella duplicación que les hablaba, ¿no? Y resultados absolutamente, de mi punto de vista, revolucionarios, un beneficio casi 50% en términos de el tiempo de la progresión, lo que seguramente tiene que tener un impacto a largo plazo en la sobrevida, como estábamos hablando. Estos son los resultados comparando la segunda línea de tratamiento, donde vemos también un beneficio muy importante en términos de hazard ratio, alrededor también de los 0,50, ¿no? Y que aumenta comparado con fulvestrant, con los 3 agentes, ribociclib, abemaciclib y palbociclib, en los 3 estudios, ¿no? Con resultados muy positivos también en términos de sobrevida, ¿no? Vean los resultados aquí con hazard ratios de alrededor de los 0,7, 0,8, ¿no? Con beneficios también clínicamente muy relevantes para este grupo de pacientes. Muy importante y consistente también en estos datos es el hecho que tenemos una respuesta objetiva del tumor muy significativa. Vean tasas de respuesta arriba de los 50%, ¿no? De forma muy consistente en la mayor parte de los estudios, indicando que mejoramos no solo el control de la enfermedad, sino mejoramos, ¿no?, en la respuesta de la enfermedad a este tratamiento, lo que puede tener impacto clínico muy importante. Y en esta segunda línea, ¿no?, uno de los estudios más importantes, ¿no?, se condujo con abemaciclib en combinación con fulvestrant. Vea, casi 700 pacientes randomizadas 2-1, pacientes con enfermedad previamente tratadas, ¿no?, que se compararon con fulvestrant, y estas pacientes tuvieron un resultado absolutamente fantástico. Estas pacientes tenían características muy de acuerdo con lo que vemos en la práctica clínica, como este diapositiva muestra, ¿no? Tenían enfermedad visceral en aproximadamente 50-60% de los casos, ¿no? La mayor parte eran posmenopáusicas, ¿no? Habían recibido tratamiento previo, ¿no? 70% habían recibido inhibidor de aromatasa previamente, es decir, las pacientes que vemos en práctica clínica de una forma general. Y estos son los resultados de PFS en segunda línea, también mostrando una ventaja de 9 para 18, 17 meses, 16.8 meses, ¿no?, favorable a la combinación de abemaciclib y fulvestrant. Vean que a los 3 años todavía tenemos 30% de las pacientes, a los 3 años tenemos 30% de las pacientes en segunda línea sin progresión de la enfermedad, lo que sucede solamente en 10% de las pacientes tratadas con fulvestrant. Un impacto muy importante en el curso de la enfermedad que tenemos que reconocer. La sobrevida se tradujo también en un beneficio muy críticamente importante. Vean que casi 47 meses versus 37 meses, una diferencia de casi 10 meses, 9.4 meses, no solo estadísticamente significativa, pero clínicamente muy relevante, ¿no?, para este grupo de pacientes, lo que habla de la revolución que mencionábamos al principio. Pero hay un aspecto muy crítico que me gustaría, ¿no?, de comentar con ustedes, y que tiene que ver con no todas las pacientes son iguales, ¿no?, con el concepto inicial que traté de discutir con ustedes. Y aparentemente, del punto de vista de abemaciclib específicamente, existe este fenómeno que quiero compartir con ustedes. Esto no es estadísticamente significativo, pero es consistente en todos los análisis que se hacen. Vean que las pacientes con enfermedad visceral y aquellas pacientes con resistencia primaria al tratamiento endocrino parecen tener hazard ratios menores, más significativos cuando tratadas con abemaciclib. Esto es consistente en el Monarch 2 y en el Monarch 3. Vean que en pacientes con enfermedad visceral, comparadas con las otras o que tienen solo enfermedad ósea, parece que el hazard ratio es más significativo. Hay beneficios en todos los grupos, pero la enfermedad visceral parecería tener un beneficio que llama la atención.
Esto de la resistencia primaria, como les mencioné, el mismo fenómeno, 0,68, 0,78, sugiriendo un efecto diferencial, tal vez no es estadísticamente significativo, en las pacientes más difíciles de tratar. También, aparte de esto, hay este efecto que nos dice que el tiempo a la quimioterapia se prolonga de forma significativa cuando se usa la combinación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con este grupo de pacientes? Tratándolas con hormonioterapia, tratando de dejar la quimioterapia para lo más tarde posible. Y esto es lo que se logra con este tipo de pacientes. Hay datos en este sentido con palbociclib y hay datos en este sentido también con ribociclib. Esto no es estrategia única de ABEMA en ese sentido. Pero lo que parece ser algo un poquito diferente en relación a abemaciclib es esto que estaba mencionando antes. Les mostré el dato del Monarch 2 con el hazard ratio y esto se reproduce en el Monarch 3. Si ustedes vean en los triángulos rojos, ¿no? Esto es una línea de los hazard ratios. Vean que las pacientes más difíciles de tratar, aquellas de alto grado, aquellas que tienen enfermedad metastásica hepática, aquellas que tienen un intervalo libre de enfermedad muy corto, parecen tener un hazard ratio menor, más beneficio cuando eventualmente son tratadas con abemaciclib. Y esto se reproduce en los dos estudios, ¿no? Cuando vemos qué es lo que pasa en el Paloma, vean que estos resultados se invierten, ¿no? Las pacientes más sensibles, ¿no? Y las que no tienen enfermedad visceral son las que parecen tener menor beneficio. Estos son análisis subgrupos, hay que tener cuidado con esto. Esto es sugestivo, ¿no? De que las drogas pueden ser distintas y que los efectos clínicos también pueden ser distintos, ¿no? En la misma línea, vean tanto para el Monarch 2 como para el Monarch 3, ¿no? Las pacientes con metástasis hepáticas parecen derivar un mayor beneficio cuando comparados con las pacientes que no tienen metástasis hepáticas. Hablando esto, es absolutamente fundamental y con el concepto que estamos cambiando la endocrinoterapia para siempre, reconocer que vamos a traer efectos colaterales que no teníamos antes. Estos son los datos del Monarch 3 y que muestran claramente, si concentramos en los grados 3, ¿no? Que hay efectos como diarrea en aproximadamente 10% de los pacientes, neutropenia en alrededor de los 20% de los pacientes con abemaciclib. Estos números son distintos cuando hablamos de palbo o de ribo, y les voy a mostrar esto en un minuto, pero seguro hay que reconocer que tenemos que identificar estas potencialidades de efectos colaterales para poder manejar las pacientes de forma adecuada. Estas son las toxicidades primarias más importantes con palbo, ribo y abema. Vean que tanto ribo como palbo tienen neutropenia grado 3. ¿Se acuerdan de aquello que les dije de la inhibición diferencial de CDK4 y CDK6? Más neutropenia con palbo y ribo, 60-66%, abemaciclib alrededor de los 21%, estas son toxicidades de grado 3, ¿no? La neutropenia febril es rara en todos los agentes, ¿no? Diarrea, 10% grado 3 con abemaciclib, menos con ribo y palbociclib. Está la cuestión de la prolongación del QTc en ribociclib, ¿no? Alteraciones hepáticas, un poco de alopecia que es importante reconocer si no quieren recibir un llamado telefónico, ¿no? Muy enojado de pacientes, ¿no? En el medio del día, ¿no? Que el pelo se está cayendo. Hay sí un cierto grado de alopecia que tenemos que avisarle a las pacientes, que generalmente no necesita ningún tipo de intervención, pero es importante que la paciente sepa. Hay un fenómeno de aumento de creatinina que es absolutamente laboratorial, no tiene impacto en la fusión y que desaparece, ¿no? El aumento de la creatinina, que es leve cuando se interrumpe la abemaciclib, pero esto es importante también reconocerlo. Y hay un fenómeno de trombosis muy raro, pero que tiene que también ser reconocido, que es menor que 5% con la mayor parte de los agentes que son tratados. Y voy a hablar un poquito solamente del manejo de diarrea, que es probablemente lo que más se ha asociado con abemaciclib en este sentido.
Y el manejo es absolutamente sencillo. Les voy a dar datos que nos dejan tranquilos en este tipo de situación. Grado 1 no hay ninguna necesidad de hacer cualquier modificación. Grado 2, si se resuelve en 24 horas con el manejo convencional, simplemente se suspende la dosis hasta resolver el síntoma y se retoma el tratamiento como se estaba haciendo antes. Si es persistente o recurrente la diarrea grado 2, se reduce la dosis de 150 para 100 miligramos. Grado 3 y grado 4, sí se suspende la dosis hasta grado 1 en términos de la toxicidad, cuando los síntomas mejoran, y seguramente en estos casos de grado 3 y grado 4, ¿no? Se disminuye la dosis como... Desde el punto de vista práctico, esto es absolutamente fácil de manejar. Vean, como les mostré antes, tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, una tasa de diarrea grado 3 muy baja, alrededor de los 10%. Es algo que raramente, vean, 1 a 2 a 3% lo máximo, lleva a descontinuación del tratamiento. Entonces es un tratamiento absolutamente fácil de comentar. Y este gráfico me parece extremadamente importante, que gráficamente nos dice cómo funciona esta cuestión de diarrea. Vean que la diarrea grado 2 y grado 3 en el azul más oscuro, tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, sucede en los 2 o 3 primeros ciclos de tratamiento, ¿no? Que en general esto se maneja, se ajusta la dosis y prácticamente desaparece a lo largo del tratamiento. Muy importante, hay evidencias muy claras que el beneficio en términos de PFS se mantiene a pesar de la reducción de dosis. Si se usa 150 o 100, o si se usa 150 o 50 miligramos en algunas pacientes, el beneficio en términos de PFS es exactamente igual, tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, lo que nos da seguridad de manejar a estas pacientes de acuerdo a los síntomas de forma adecuada. Entonces, esto se tiene que reconocer para optimizar el tratamiento y hacer con que pacientes que puedan tener toxicidad puedan ser manejadas con facilidad y que tengan el beneficio que este tipo de tratamiento nos trae. Para finalizar, ¿no? Importante reconocer algunos desafíos que tenemos en este campo, ¿no? Y algunas perspectivas de futuro. Y los desafíos básicamente están con el desarrollo de resistencia. Vean que los mecanismos de resistencia para este tipo de droga son múltiples. Y no solamente múltiples, pero mutuamente no son exclusivos, ¿no? Es decir, más de un mecanismo de resistencia ha sido identificado en un paciente o en un tumor específico. Y a veces hay surgido evidencias que nos dicen que la resistencia no es cruzada. Es decir, hay datos que sugieren que pacientes tratados con palbociclib pueden responder a abemaciclib posteriormente. Esto se tiene que estudiar más, pero existen evidencias que la resistencia podrá no ser cruzada. Y obviamente terminamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día en términos del tratamiento y cómo introducimos estas drogas en nuestra práctica clínica? Y obviamente tenemos que empezar por la selección de pacientes que les mencioné al principio. Entonces, mi propuesta, en términos de algoritmo, es que cada uno de ustedes trate de reconocer al principio si la paciente es altamente sensible a tratamiento endocrino. Aquella paciente del lunes o aquella paciente del martes, ¿no? Aquellas que tienen una sensibilidad moderada, aquellas que están en el medio de la semana, y aquellas que tienen menos, ¿no?, sensibilidad hormonal, jueves o viernes. Y de acuerdo con esta sensibilidad, elegimos no solo el régimen que vamos a utilizar, pero la combinación con el inhibidor de CDK4 o CDK6, con un inhibidor de aromatasa o eventualmente fulvestrant, a medida que vemos una paciente más resistente. Obviamente las segundas y terceras líneas dependen de la respuesta a lo que se administró antes y depende del tratamiento que se administró antes. Y hay una serie de preguntas que esto vendría para otro tipo de presentación, ¿no? Como introducir otros agentes como tamoxifeno, megestrol, estrógeno,
progestágenos, ¿no? La introducción de la quimioterapia y la combinación de quimioterapia, ¿no? En relación a este tipo de tratamiento, cómo se comparan los resultados en esta situación, empezar con quimioterapia y hacer un mantenimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con el re-challenge? ¿Será que se puede administrar estas drogas después de progresión? Son todas preguntas que no tenemos respuesta y que están en curso en términos de estudio para tratar de contestar. Y para finalizar y dar un par de minutos para preguntas, ¿no? Seguramente quiero que ustedes reconozcan con esta presentación y con estos resultados, PFS de 25, 28 meses, 30 meses en algunos estudios, sobre vidas que están siendo prolongadas, ¿no? El tratamiento de las pacientes con enfermedad metastásica, receptor hormonal positiva, ha cambiado para siempre, ¿no? Sin duda ninguna, modulamos el tratamiento endocrino de una forma mucho mejor con estos agentes de lo que hacíamos antes con tratamiento endocrino aislado. Estos beneficios en PFS, que son consistentes, reproducibles, ¿no? Están cambiándole la historia natural a esta enfermedad y sin duda ninguna están impactando en la sobrevida global de estas pacientes. La modulación del tratamiento endocrino lleva a más toxicidad. Y esta toxicidad tiene que ser reconocida para poder manejarla de forma adecuada. Cuando así lo hacemos, el beneficio se mantiene en estas pacientes, ajustando la dosis, ¿no? Atrasando un poco la administración, pero es importante que se reconozcan estos nuevos eventos adversos que surgen de la incorporación de esos agentes. Lamentablemente, les hablé de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes porque no tengo un biomarcador que nos ayude a identificar cuáles son las pacientes que responden o no. Probablemente esto va a surgir en el futuro, pero por ahora les dejo con el estímulo clínico de identificar estos diferentes pacientes con comportamientos distintos y con expectativas probablemente distintas en términos de resultados. Y fundamental, como todo en oncología, cómo secuenciamos estas diferentes estrategias va a necesitar un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los mecanismos de resistencia que mencioné al final, para que se pueda administrar la segunda droga, el tratamiento secuencial, de una forma más racional y eventualmente inteligente. Con esto les agradezco la presencia, les agradezco la atención y quedo a disposición para algunas preguntas si todavía tenemos tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Barrios. Ahora sí que, como siempre, una excelente y extraordinaria presentación. Y siempre en el panel, para los presenciales, tenemos un micrófono disponible si alguien tiene alguna pregunta. Y bueno, en lo que alguno de los presenciales se anima o virtual, doctor, sí, por favor, adelante. Pues reinauguramos las preguntas presenciales. Carlos, muy buena presentación y saludos desde México. En pacientes con enfermedad visceral, hormonosensible, metástasis básicamente hepáticas, múltiples, ¿qué opciones tú le ofrecerías a estos pacientes con toma de biopsia para receptores francamente 100% positivos, pero con datos francos de insuficiencia hepática? Esta es una pregunta, muchas gracias por la pregunta, es la primera pregunta presencial que me hacen en 1 año y medio, entonces es algo relativamente emotivo, ¿no? Entonces te agradezco. Es una pregunta muy importante y está de acuerdo con aquello que estaba mencionando de los días de la semana, ¿no? Si tenemos una paciente, ¿no?, que tiene compromiso visceral a punto de entrar en insuficiencia hepática, ¿no? Probablemente esta paciente, las recomendaciones generales indican que la quimioterapia tiene que ser considerada. Hay algunas situaciones clínicas en resultados de casos anecdóticos que, como les mostré, las tasas de respuesta que se consiguen con estas combinaciones son altísimas, son alrededor del 60%, ¿no? Es difícil tener una tasa de respuesta del 60% con cualquier régimen de quimioterapia que se pueda proponer en este tipo de situación. Hay resultados en este sentido en algunos estudios,
pero la mayor parte de los estudios tienen tasas de respuesta más bajas, ¿no? Entonces existe esta pregunta en el aire de si tal vez mismo en estas pacientes, ¿no? Altamente comprometidas desde el punto de vista clínico, si una combinación de un inhibidor de CDK4 o CDK6 con hormonioterapia no puede tener resultados semejantes, ¿no? Los estudios que han comparado quimio con inhibidor de CDK4 y CDK6 con hormonioterapia, ¿no? Han sido estudios que no han incorporado este grupo de pacientes específicamente. Entonces, esta pregunta no tiene una contestación definitiva. Entonces, mi recomendación en general es que si esta paciente tiene metástasis hepáticas, solo la presencia de metástasis hepáticas no es indicación de quimioterapia. Y yo la trataría con mucha tranquilidad con hormonoterapia, con inhibidor de CDK4 o CDK6. Ahora, si la paciente está ictérica, tiene problemas de insuficiencia hepática inminente, ¿no? Puede tener problemas de coagulación, está con un cuadro clínico más agresivo, yo creo que todavía las evidencias que tenemos nos indican, ¿no? Una definición de crisis visceral, y en este tipo de situación el tratamiento con quimioterapia se impone, ¿no? Como algo que me parece razonable por lo menos. No sé si contesté la pregunta, pero como siempre las preguntas más interesantes son las que no tienen una respuesta definitiva. Entonces, ¿no? Queda la sugerencia de cómo manejar este tipo de situación. Muchas gracias, doctor. Y segunda pregunta presencial. Doctor Barrios, buenos días. Buenos días. A lo mejor es una pregunta fuera de lugar, pero acaba de mencionar que la hormonoterapia cambia. Ya, estamos con nuevos paradigmas. Sin duda. Y ahora enfrentamos también aspectos de acceso. La pregunta es, con todo lo que presentó, ¿puede haber intercambiabilidad entre los diferentes inhibidores? O, porque a veces los pacientes pueden conseguir uno, consiguen el otro, por donación consiguen uno, consiguen el otro. Entonces, estamos iniciando este nuevo camino. Claro. ¿Qué opina usted? Me parece una pregunta fantástica también, ¿no? Muy provocadora, y que también no tiene una contestación definitiva, ¿no? Y te voy a permitir modificar la pregunta un poquito para tratar de contestarla de una forma un poco más concreta, ¿tá? Intercambiabilidad es algo que, si Dios quiere, va a ser algo muy raro, ¿tá? Es decir, alguien empieza con palbociclib, después solo consigue ribociclib, después consigue abemaciclib. Esto no sabemos, ¿no? No hay ninguna experiencia en este sentido y no me parece que sea una práctica recomendable. Si hay problemas de acceso, seguramente esto se tiene que considerar, pero yo no consideraría intercambiabilidad, ¿no? Como algo que se tendría que estimular o lo tendríamos que probablemente tratar de evitar lo máximo posible. Si empezamos con una droga, vamos a seguir con esta droga específicamente hasta el final, ¿no? No hay datos de cambiar uno por el otro en este sentido. Como yo te dije, como les dije, los mecanismos de resistencia pueden ser distintos entre una droga y otra. Entonces, intercambiar estas cosas puede no ser la mejor estrategia desde el punto de vista clínico. Ahora, la pregunta que yo me haría, ¿no? Tratando de contestar lo que me estás preguntando, es si yo tengo las tres drogas, ¿elijo una mejor que la otra? ¿O qué hago en este sentido? Principalmente considerando la situación de acceso. ¿Ah? Entonces, esta sí es una pregunta que es absolutamente concreta, ¿no? ¿Y qué es lo que yo contesto absolutamente de forma consistente en todas las veces que me han hecho este tipo de preguntas? Yo creo que los beneficios clínicos, en que haya diferencia entre estas drogas, los beneficios clínicos en la enfermedad metastásica son semejantes, por lo que vemos de los resultados, ¿no? Hay evidencias preclínicas que sugieren que pueden ser distintas. Y si tengo una elección, tal vez pueda elegir una droga o una otra. Les mostré datos que sugieren que pacientes más difíciles de tratar pueden tener un beneficio tal vez un poco superior con abemaciclib, y esto puede interferir en tu decisión del tratamiento. Ahora,
Si mi hospital, mi institución, hace una negociación con cualquiera de uno de los tres agentes de las compañías, y uno de los agentes, ¿no?, es eventualmente ganador de esta negociación por un precio más bajo, por facilidad de acceso, sea lo porque fuera, yo no tendría ningún tipo de constrangimiento, no tendría ningún tipo de problema en utilizar cualquiera de los tres, porque los beneficios clínicos están ahí para decirme que puedo utilizar cualquiera de estas drogas, ¿no? Yo no tendría ningún tipo de preocupación con el PFS que veo en los estudios de utilizar cualquiera de las tres drogas si me dicen de aquí en más vas a tener que usar solo uno, ¿no?, porque es un problema de acceso. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que la contestación que te doy es que elección inicial, cualquiera de los tres agentes, si tengo uno de ellos disponible solamente, me dejaría satisfecho, ¿no? Y estoy hablando de un país, de Brasil, donde 80% de la población no tiene acceso a ninguno de estos agentes, y no lo va a tener por los próximos años. Entonces, tratar de hacer que cualquiera de ellos, ¿no?, se transforme en accesible a este grupo de pacientes me parece absolutamente importante. No sé exactamente la situación de México, pero mi posición del punto de vista práctico, en términos de acceso, es en ese sentido. No sé si te contesté la pregunta, esto es difícil. Sí, digo, muy parecida la situación. Digo, usted finalmente conoce México, sabe que pues también terminamos siendo low middle income countries. Y pues sí es un tema que incluso en estos momentos varios estamos viviendo. Yo diría que hasta en la práctica clínica la situación que comentó el doctor Atías se está presentando. Doctor, tenemos una última pregunta. No sé si alguien en presencial, porque esta pregunta la tengo en línea. Ok. Tenemos una pregunta sobre su experiencia relacionada con la enfermedad del sistema nervioso central, manejada específicamente con abemaciclib. Y en ese sentido, el colega pregunta, ¿se puede combinar con radioterapia? ¿No se puede combinar con radioterapia? Y si usted considera que ese puede ser un diferencial entre las tres alternativas que nos mencionó. Yo creo que puede ser sí un diferencial. Hay datos preclínicos en este sentido que sugieren que la concentración que se obtiene con abemaciclib en el sistema nervioso central es un diferencial, ¿no? Lo que tenemos que considerar es que las pacientes receptor hormonal positiva muy raramente tienen metástasis cerebrales. En ese tipo de situación, seguramente yo no me confiaría exclusivamente en abemaciclib como tratamiento, ¿no? Haría todo lo que se tendría que hacer normalmente en estas pacientes, considerar cirugía cuando hay indicación quirúrgica, ¿no?, considerar radioterapia, las varias formas de radioterapia que se pueden considerar, ¿no? Y obviamente si tengo en algún momento que elegir, ¿no?, una hormonioterapia, seguramente abemaciclib tiene este perfil de penetración en el sistema nervioso central que puede ser un diferencial. En relación a la combinación, hay datos que sugieren, hay datos clínicos que sugieren que combinar, ¿no?, estos agentes con radioterapia puede no ser una buena idea. Entonces, la recomendación hasta que más datos sean generados es la de no combinar, ¿no?, estos agentes, no solo abemaciclib, pero el inhibidor de CDK4, CDK6, con radioterapia de forma concomitante. Entonces, la recomendación oficial, hasta que más datos sean generados, es que cuando se hace radioterapia, ¿no?, de forma paliativa para otros lugares, que se interrumpa el inhibidor de ciclina durante ese periodo de tiempo y después se vuelve a administrar, ¿no? Hablando esto específicamente, en algunas pacientes que hacen radioterapia muy localizada, ¿no?, por ejemplo, estereotaxia, una metástasis ósea única, ¿no?, o limitada, yo he seguido con el tratamiento, porque el tratamiento dura 2-3 días, entonces no le he visto sentido interrumpir el tratamiento y no he tenido problemas en este sentido. Pero en sistema nervioso central o tratamientos que pueden ser un poco más prolongados, 2 o 3 semanas de radioterapia, probablemente sea sensible y razonable interrumpir el inhibidor de ciclina de acuerdo con los datos que tenemos en este momento.
Muchísimas gracias, doctor. No me queda más que agradecerle, como siempre, sus extraordinarios comentarios y pues bienvenido bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga Muchas buen gracias día. muchas gracias por la invitación y esperamos encontrarnos presencialmente en un futuro próximo. Seguramente Un sí. beso para todos. Gracias. Aplausos presenciales, doctor, que ya nos escuchaban. Muchas gracias a todos por Gracias. levantarse tan temprano y acompañarnos. Que tengan un buen congreso. Gracias.